Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado para hablar un poquito de economía y también de política. Santiago Montoya, gracias por venir. Gracias por invitarme, Por Lorena. favor, faltaba más. Yo decía recién la cuestión de la credibilidad y la cuestión de la posibilidad de pensar a largo plazo, a pesar de las tormentas, como decía el presidente Mauricio Macri, son cuestiones que hoy no están tan a la vista en este gobierno. ¿Cómo lo está observando usted? A eso, frente a un contexto fiscal difícil y el gobierno que ha tenido una conducta más bien reactiva y en algunos casos parecía estar improvisando y dando manotazos, el presidente se ha mantenido firme en algunas cosas que en principio han parecido difíciles. Una de las últimas que cumpliría con esto es el tema de negarse a ponerle retenciones más altas a ciertos aspectos del sector Sí, agropecuario. Si sí. bien tuvo que anunciar algunas medidas, verdaderamente no fue el hecho de subirle otra vez las retenciones, tanto como se le pedía, incluso desde su propio espacio, lo cual, cuando en realidad yo sé que el tema de retención es un tema delicado y muchos Muy. sectores, incluso de la oposición y del propio partido, están reivindicándolo como una bandera. Pero cuando uno mira el tema de los derechos de exportación, incluso sobre el tema de soja, que es Sí. uno de los tabúes que hay acá, que parece que la soja al que produce soja hay que esquilmarlo, y uno mira los países, cómo han expandido su producción, tanto en área sembrada como en exportaciones de soja. Realmente lo que uno ve es que la Argentina ha sido espectacular, porque la verdad que el campo argentino lleva, bueno, de toda la historia ha sido Sí. siempre un motor de alta eficiencia y muy competitivo internacionalmente, pero otros países han aumentado todavía más eso. Ajá. Y yo lo asocio al tema de los derechos de exportación, es decir, por más que nos resulte muchas veces, porque nosotros acá, creo que toda esta corriente de economistas muy liberales y libertarios que hoy están siendo muy escuchados, Lorena, está respondiendo al tema, a la necesidad de buscar respuestas nuevas frente a los problemas que no les venimos encontrando solución. Claro, Casi que claro. le encuentro un paralelo con el famoso tema del Tea Party, Ajá. que después en Estados Unidos, si bien aquello era un movimiento político puro, Sí, y con pero ciertas cuestiones que no sé si queremos no, replicar, pero bueno, digo, pero pero yo en la parte económica. no, lo que me refiero es el Tea Party no encontró representación en Ah, su bien, momento ni en el perfecto, republicano perfecto. ni en el demócrata. Entonces buscó una tercera vía y hoy Buscó, esta búsqueda tiene que ver con eso, dice claro, usted. después se metieron adentro del republicano, Sí. pero hubo durante un tiempo que incluso le hacían dar miedo a los republicanos. Creo que esto ¿a qué se debe? Se debe a que la gente está buscando escuchar cosas nuevas y me parece que entre las cosas nuevas que tenemos que plantearnos es si esta tendencia que tenemos en Argentina, que al que vemos que hace plata por encima de lo que son los impuestos normales, le queremos caer encima, algo está fallando. Me parece que el presidente ahí ha mantenido una visión de Sí. largo plazo, pese a que los manotazos fiscales hubieran podido justificarle. Claro, que aplicara más impuestos. Claro. Ahora, digamos, en esa cuestión, en ese escenario, uno puede visibilizar algunos datos. Digo, uno de ellos tiene que ver con la necesidad, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de un ajuste que hay que llevar adelante. Esto está acordado y hay que hacerlo así, porque es la única manera de que no sucedan cosas que no queremos en la Sí. relación con el Fondo Monetario Internacional y mantenerla de este modo. Pero por otro lado, además de las quejas que aparecen por estas medidas últimas, aparece la cuestión de aquellos supuestos inversores que empiezan a irse. Digo, ¿cómo se hace para equilibrar esta cuestión en la que cada vez tenemos que gastar menos, los inversores se van, tenemos que resolver el tema de las LEVACs buscando inyectar dólares al mercado para que no se nos vaya el precio del dólar hacia arriba? Digo, ¿cómo se hace para equilibrar toda esta cuestión? Bueno, vamos por detrás de los acontecimientos, ¿no? Yo encuentro con que hay ajuste, hay como eventos semanales o 2 veces por semana, como si fueran la dosis de un medicamento que me están dando antibióticos Claro. y no surten efecto, entonces estoy dando pequeñas dosis y vamos por detrás de los acontecimientos y los mercados nos pasan el mensaje de que no alcanza, otra vuelta más de tuerca. Tengo que pasar el aviso de que pese a que yo no lo quiero al fondo y hubiera preferido que no vuelva, pero no lo quiero simplemente porque no lo hubiéramos necesitado. La realidad es que nosotros fuimos a buscarlo al fondo porque estábamos gastando más de lo que... El fondo estaba tranquilito en Washington y nosotros somos los que gastábamos más de lo que ingresa. Sí. Entonces, la verdad que esta vez, si no fuera por el fondo, sería peor, siendo que yo realmente lo hubiera preferido que se quede en Washington. Pero nosotros no fuimos capaces, Lorena. Y la realidad es que los mercados, hoy, finalmente las dos cosas se juntan.
El fondo nos termina dando una asistencia fenomenal, pero encontramos con que simplemente suaviza o retrasa los efectos de las medidas macroeconómicas de fondo que los mercados están pidiendo. Yo creo que los mercados están mirando un poquito más allá de la cuestión semanal, están mirando más bien el riesgo de solvencia argentina a mediano plazo, a 2, 3 años vista, por ejemplo, y esas son las respuestas que no cierran. No cierran porque la economía no crece, Lorena, porque si yo no genero más riqueza no hay cómo repagar esa deuda, porque nosotros hemos llegado a indicadores peligrosos de la deuda respecto al PBI, además un PBI contaminado, Lorena, porque eso no lo está diciendo mucha gente, pero realmente nosotros tenemos un PBI de, si hoy es 42 puntos de gasto público, yo diría que tenemos un PBI de 28 o 29 más 13, porque hay una parte que yo lo asocio, Lorena, hoy presenté en un canal colega de ustedes, la interpretación había estado mirando un poco un tema que es el tema de las reparaciones de guerra. Para las naciones que han tenido guerras, como el caso de Alemania después de la Gran Guerra, le llamaban la Primera Guerra Mundial, que fue un tremendo desbarajuste económico con hiperinflación, y bueno, por favor no nos acordemos quién llegó después, pero lo que quiero decir es, cuando uno le mete a un país una carga de semejante, por ejemplo, equivalente a 6, 8, 10, 12 puntos del producto que están pesando sobre la economía, yo en realidad cuando mido la relación de deuda-producto, el sentido de eso es cuánta riqueza produce este país para poder pagar esa deuda. Pero la realidad es que nosotros tenemos 10 puntos ahí que no están produciendo riqueza, son, digamos, reparaciones de, podemos decir, de viejas de heridas. La nuestra ha sido una guerra social. Claro, que no son de guerra estrictamente. No son de guerra bélica, pero sí social. Ahora, y Lorena, lamentablemente la experiencia del planeta en materia de reparaciones de guerra nos muestra que las economías con esa mochila no crecen. Ahora, en esa misma melange que hay, uno empieza a evaluar cosas. Digo, la herencia recibida es una de las grandes argumentaciones de todos los gobiernos históricamente en nuestro país. Somos una especie de país cíclico en ese sentido. Pero en un momento se acaba la cuestión de la herencia, ¿o no? Digo, cuando uno empieza a evaluar en los 2 años y medio, casi 3, estamos más cerca de los 3 que de los 2, de gobierno de Mauricio Macri, y la herencia recibida, ¿qué tanto han aportado a este momento de la economía lo que dejó el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno y lo que no pudo resolver este gobierno? Lorena, la economía desde el año 2010 no crece. Es decir, a lo sumo, lástima dejé unos gráficos en el auto que sería interesante verlo, pero bueno, todos sabemos no crece en valor nominal del producto, lo cual significa que el PBI por habitante está cayendo hace 7 años. Es un serrucho, pero la envolvente es cero. Es cero, claro. No generamos empleos privados de calidad. Bueno, viene aumentando el gasto público y a fines de 2015 realmente la situación era una economía muy poco competitiva, con caídas y deterioro de la composición de exportaciones hacía varios años y con una, obviamente, expectativa social de bienestar que estaba postergada y que era una herencia complicada. Ahora, indudablemente, cuando uno empieza en un gobierno, salvo los primeros meses, que para eso son las lunas de miel de los gobiernos, yo creo que ya termina el tiempo de estarlo comentando y hay que agarrar el toro por las astas y resolverlo. Yo, si hay algo que le tengo que achacar a este gobierno, no es de haber inventado la herencia que dice que recibió, porque creo que estaba complicada, pero también es verdad que cuando uno está casi 3 años sin hacer cosas sustanciales, Lorena, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una gripe y no la curamos? Se transforma en una neumonía. Todos sabemos que tener una enfermedad y no curarla la agrava. Y este gobierno... Y este es el escenario que tenemos. Este es el escenario. Lorena, hoy explicaba esto, es muy fácil de comprender. Lo del gradualismo desde un comienzo, y yo no lo hablo ahora, yo lo hablé, hay tapes de febrero de 2016. Porque Lorena, el gradualismo, que eran 4 o 5 años para acomodar, yo hablaba con funcionarios del gobierno y me decían, quédate tranquilo, Santiago, que en el 2022... tenemos el déficit fiscal resuelto, allá por 40 puntos de presión de gasto público. Y yo les decía, pero escúchame, para que todos tus supuestos se den, no tiene que haber ni Brexit, ni tiene que ganar Trump, o sea, no tenían que ocurrir. Ni hoy del dólar, ni China, Estados Unidos, ni nada. O tenías que estar en una situación donde Angela Merkel tiene que llamar al presidente argentino y decirle, Mauricio, mira, esta semana puedo hacer tal cosa, eso no va a pasar. Entonces, ellos hacen la política que quieren hacer y nosotros hicimos un plan que dependía de que nadie hiciera ningún ruido durante 5 años.
Santiago, gracias por haber venido. Un placer No, como gracias, siempre. gracias. Espero que me inviten de nuevo. Lo vamos a lo invitar. antes Aparte posible. me debe un tape de una vieja nota que hicimos, así que lo vamos a invitar nuevamente.